¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a este canal Cuando la Noche Cae, ya que el día de hoy vamos a estar tocando unos temas muy interesantes que a todos ustedes les llama la atención, temas paranormales, algunas cosas increíbles, fenómenos sobrenaturales. Antes de empezar este video te recomiendo que vayas a prepararte unas palomitas o que vayas por una botana, porque va a estar realmente muy interesante este episodio, este primer episodio. Y claro que sí, pues les mando un saludo a todos los que nos están mirando. Este canal es verdaderamente interesante, ya que quiero comentarles que hemos estado yendo a grabar a lugares desconocidos, muy impactantes. Hemos encontrado algunos casos donde pues todavía en aquellos pueblos que hemos visitado todavía hay historia. También queremos comentarles que vamos a estar explorando algunos lugares con mucha energía. Entonces ponte cómodo que nosotros ya comenzamos. Quiero comentarles también que a partir de que hemos estado grabando estos episodios, estas exploraciones nocturnas, hemos estado analizando algunos videos y claramente hemos podido encontrar algunas manifestaciones que ha ocurrido dentro de aquellos lugares donde la energía es muy fuerte. Recientemente fuimos a grabar a Coatepec, Iztapaluca, Estado de México. Muy bonito aquel lugar, una parte es bosque, y pues nosotros fuimos a grabar porque allí se encuentra una carretera que es muy extraña, porque allí ha habido muchos accidentes muy fuertes. Recordemos que Coatepec es tradicionalmente su gastronomía, la bebida es el pulque, y es mundialmente famoso por aquel pulque que preparan ahí, que tú puedes ir a visitarlo el día que quieras. Entonces justamente en esa carretera allí hay muchas cruces. Recuerdo aquella vez que fui a grabar, me fui en una moto. Recuerdo que es muy interesante porque tú, al ir subiendo hacia la montaña, puedes ir observando cantidad de cruces. Se cuenta que hay muchos accidentes porque hacen muchas fiestas en ese lugar, y entonces la gente, cuando baja manejando una moto, un carro, se estampa, pierde el control y se estampa contra los árboles. Incluso si tú vas a ese lugar, puedes encontrar restos de motos y de carros. Entonces es un lugar muy cargado. Ese día yo fui contando alrededor de unas 20 cruces en ese lugar, en esa carretera. Entonces fue muy impactante cuando yo iba viendo todas aquellas cruces que se encuentran en ese lugar. Este lugar tiene una gran historia, ¿no? Recordemos que, bueno, para todos los que no sepan, yo tengo un amigo que trabajó en un parque que se llama El Epazote. Él estuvo al servicio de ese parque alrededor de 15 años. Entonces, pues él tuvo algunos avistamientos increíbles, cosas sobrenaturales que realmente te ponen la piel chinita, y tienes que tener una mente abierta para que tú puedas entender que no solo somos nosotros en este mundo, que hay muchas cosas habitando aquí, y que nosotros todos los días tenemos que compartir pues este mundo con aquellos seres que sí existen. Hay muchas personas que todavía no creen que el fenómeno paranormal es algo que está con nosotros, que existe, que es verdadero. Y a las personas que menos creen es cuando pueden ver y cuando pueden tener este contacto con todos estos avistamientos. Pues ese amigo que trabajó allí en ese parque El Epazote, recuerdo que llegamos una tarde,
porque nos gustaba andar en bicicletas. Fuimos a una rodada con mis hermanos. Entonces llegamos allá alrededor de las 6 de la tarde. Empezamos a tocar ese parque porque nadie salía. Había un portón, entonces ahí empezamos a tocar. Y de repente en el fondo se escuchó una voz y nos dijo: pásenle. Entonces cuando nosotros pasamos, salió un señor y nos dijo: acérquense, no pasa nada, entren. Nos dirigimos a donde estaba él. Entonces empezamos a platicar. Él nos dijo de una forma muy extraña, ¿no? ¿Ustedes creen en las cosas paranormales? Pues le dijimos que sí. Dijo: miren, les voy a contar algo, pero no sé si me vayan a tachar de loco, o que estoy alucinando, o que son cosas de mi imaginación, ¿no? Entonces le dijimos: no, pues tú cuéntanos, porque nos interesa saber qué es lo que has visto aquí. Nos dijo: está bien. Entonces nos empezó platicando que en ese lugar se ve en la noche el Popocatépetl. Entonces las nubes, cuando están despejadas, pues ahí se puede observar. Él nos contaba que después de las 9 de la noche, un día estaba haciendo su rondín, estaba cuidando el parque. Entonces se subió a la losa de unas cabañas que hay allí, Entonces dice que de repente, no sé cómo, de los árboles empieza a salir mucho aire, mucho viento. Se empiezan a mover los árboles. Entonces, cuando él alzó la mirada, solamente pudo observar que iba saliendo un platillo, una nave espacial. Su circunferencia era redonda. Entonces iba saliendo con unas luces muy brillantes de colores. Entonces él, al observar este fenómeno que estaba ocurriendo, sí dice que se asombró. Y entonces, cuando él volteó, salió volando aquella nave. Es una experiencia que él nos contó. También pues nos dijo que una vez él tuvo una fiesta en su casa, ahí donde se encuentra ese parque, a media hora más arriba. Entonces pues invitó a todos sus hijos, ¿no? De repente él llegó con su camioneta, con su esposa, empezaron a convivir. Era el cumpleaños de su hijo. Empezaron a echarse unos tragos, ¿no? Para festejar, pues que había cumplido años su hijo. Entonces dice que ya eran después de las 2 de la mañana, cuando de repente pues él traía su camioneta y se dio cuenta que pues venían la familia de sus hijos. Entonces él dijo: pues cómo se van a ir caminando si esto está muy oscuro, porque recordemos que ese es un parque y parte del parque es bosque. Entonces pues es muy oscuro. Entonces él lo que hizo fue decirle a su hijo: ¿sabes qué? Llévate la camioneta y yo me voy caminando con tu mamá. Entonces el hijo agarró la camioneta, la prendió, se subió a sus familias y entonces se fueron. Entonces le dijo a su esposa: pues vámonos caminando, sirve que aprovechamos para hablar. Empezaron a bajar, es un cerro, pasaron un bosque, empezaron a bajar la colina. Entonces, algo muy interesante que él nos contó, que verdaderamente sientes cuando es verdad, cuando alguien te está contando algo verdaderamente, tú puedes sentir y captar como una sensación de miedo. Cuando él nos contó esto, pues vaya que nos llevamos una sorpresa increíble, porque al ir bajando, la luna se veía en el cielo, ¿no? Reflejaba hacia el piso. Entonces, al ir caminando, dice que
ya cuando iban a bajar, a llegar a esa carretera donde les digo que hay muchas cruces, vieron algo que estaba a media carretera. Algo negro, un bulto negro. Cuando él le dijo a su esposa, oye, mira lo que está ahí, su esposa se sorprendió. Entonces él le dijo, vamos a acercarnos a ver qué es. Se veía como un animal grande. Entonces cuando él se va acercando, al llegar casi a unos 15 metros, dice que su sorpresa fue, verdaderamente increíble, porque no se esperaban eso que estaba allí. Dicen que cuando voltearon a ver, estaba un ser de rodillas, completamente lleno de plumas negras, con unas alas muy grandes. Dice que cada ala medía aproximadamente unos 3 metros. Entonces que ese ser estaba hincado, que tenía las manos así. Entonces estaba hincado, dice que medía como 3 metros. Entonces fue algo increíble que nos empezó a contar. Y pues nosotros sorprendidos dijimos, ¿y qué pasó después? No me lo van a creer, pero cuando nos acercamos, aquel ser, cuando volteó a vernos, tenía unos ojos verdaderamente grandes. Unos ojos muy brillantes, pero la cara la tenía como si fuera un pájaro. Tenía un pico. Una clase de humanoide que nos estaba observando. Entonces su esposa, al ver a aquel ser que abrió los ojos, se espantó. A la hora de gritar, dice que aquel ser empezó a extender sus alas. Las empezó a extender y de repente que empieza a volar. Pero despegó súper rápido. Entonces pues nos estaba contando, nos estaba platicando y le preguntamos qué sintió al ver eso, ¿no? ¿Qué sensación sintió al estar ahí presenciando todo esto? Pues nos dijo que sintió mucho miedo, que no se podía mover, que estaba realmente asombrado y que pues era algo increíble que solamente allí podía haber visto en ese pueblo. Entonces después de eso se nos quedó viendo, nos dijo, ven, por eso no les quería platicar, porque hay mucha gente que yo le empiezo a platicar y mejor se va y se da la media vuelta y se va y me tira de loco. Le dijimos, no, ustedes síganos platicando, son cosas muy interesantes, a nosotros también nos gusta lo paranormal. Y muy sorprendidos estábamos. De repente nos empezó a platicar también que igual una vez iba bajando de aquel parque. Su turno terminaba a la 1 de la mañana. Entonces de repente dice que empezó a oler en ese lugar se empezó a soltar el aroma muy feo. Cuando él iba caminando llevaba su linterna. De repente dice que vio que estaban dos perros y de repente se le aventaron. 2 perros se le aventaron, pero que estos perros tenían los ojos rojos y que se le aventaron a morderlo. Entonces él, tratando de defenderse, dice que él con su lámpara les empezó a golpear, haciendo que los perros pues empezaran a llorar, ¿no? A chillar. Dice que los logró espantar, pero que dentro del pasto, a un lado de la carretera, dice que pudo observar que estaba un perro totalmente negro, que estaba sentado allí y que estaba echado. Dice que echado medía como 2 metros, que cuando él volteó a verlo, tenía los ojos muy rojos, que tenía unos ojos muy grandes y muy rojos, y que cuando él pues estaba presenciando todo eso se asustó,
Entonces dice que de repente se empezó a reír aquel perro que estaba ahí, sentado o echado. Entonces él lo único que hizo pues fue empezar a rezar, y dice que cuando él abrió los ojos, que ya no estaba aquel perro, que supuestamente dicen que era un nahual, que ese nahual desaparecía a las personas, más a las mujeres de este pueblo, que si una chica andaba después de las 12 de la noche, pues podía correr este peligro, porque este nahual decían que se enamoraba de aquellas mujeres. Se enamoraba y entonces las empezaba a seguir, a acosar, hasta que se desaparecían aquellas mujeres, y ya cuando te dabas cuenta, pues ya no había mujeres, porque ese nahual se las llevaba. Entonces es muy interesante lo que nos estaba contando. Hay muchas cosas en este municipio, porque anteriormente les voy a contar una historia muy interesante de una bruja que existió en este pueblo. Entonces esta historia está documentada y tiene un alto grado de misticismo y de algo sobrenatural. Supuestamente existió una bruja en aquellos tiempos, en aquellos años, muy poderosa. Si ustedes van a Coatepec, pueden observar que en la parte de arriba hay una cascada. Para llegar a esa cascada, caminando del centro de Coatepec, dicen que te haces 3 días caminando. Imagínense ustedes. Se narra, se cuenta que esta mujer vivía allá arriba, que era una mujer que nadie la podía soportar, porque tenía una mirada realmente pesada. Esta mujer bajaba los fines de semana a comprar aquí al centro de Coatepec. Entonces todas las personas la veían extraña. Ella andaba comprando sus cosas y siempre fue rechazada por las demás mujeres. Entonces siempre que bajaba le decían que ahí venía la bruja, que no se acercaran los niños, que porque se los podía llevar. Ella, muy enojada, pues harta de todo esto, un día se desapareció un bebé. Cuando se desaparece ese bebé, todos muy sorprendidos, ¿no? Al ver que el niño ya no estaba, se juntó el pueblo y empezaron a decir ¿quién fue? Ellos imaginándose que había sido esta mujer. Cuando ocurre todo esto, intentan ir a buscarla allá donde vivía. Cuando van a buscarla, ven que había árboles como tirados, obstruyendo el paso. Seguían caminando, ellos con antorchas. De repente empieza a llover. Se suelta un aguacerazo y empieza a llover muy fuerte, haciendo que el lodo los empiece a arrastrar hacia abajo. Entonces, solamente de repente dicen que se escuchó una risa por todo el bosque. Tiempo después, una familia que era muy pobre de ese lugar decidió ir a buscarla. Se fueron en varias camionetas porque ya se habían desaparecido muchos niños, muchos bebés, y les chupaban la sangre, los dejaban abajo de la cama, ya de todos sin vida. Entonces cuando ellos van a buscarla, van en camionetas. Cuando van a llegar, dicen que ven a esta persona que viene volando, convertida en un tipo pájaro o una lechuza, que viene volando
en la noche la estaban espiando cuando de repente aterriza en una cabaña donde ella vivía. Ellos muy sorprendidos pues se quedan pensando que ¿qué onda? ¿Qué fue eso, no? De repente empiezan a preparar sus armas, sus rifles, sus linternas. Entonces cuando ellos van a buscarla, cuenta la historia que se ve, no, esto está documentado, y dicen que cuando ellos la capturan, fíjense, esta familia era muy humilde, muy pobre, no tenía dinero. Cuando ellos la capturan, pues se dice que la empezaron a torturar, que la empiezan a torturar, y entonces ellos preguntaban y ellos le querían sacar la verdad, cómo ella le había hecho para volar, qué pacto había hecho ella para tener ese poder de convertirse de una mujer a un híbrido, a un pájaro que puede tener la habilidad de volar. Entonces cuando ellos lo empiezan a torturar, a preguntar que con qué había hecho el pacto, que si ella trabajaba con el diablo, que les soltaran todos sus secretos, ella, a cambio de su vida, les dice: ¿saben qué? Ya no quiero que me torturen, porque yo sé que mis días están contados. Les empieza a decir que ella tenía un tesoro, que quería hacer un cambio con ellos, un trueque, el tesoro por su vida. Y entonces ellos les tentó el corazón, el dinero los hizo que la avaricia fuera más allá de capturar a esta persona ya para desvivirla, para que no estuviera haciendo más daño, sino que la avaricia los llevó a que hicieran ese intercambio. Ella les dio un tesoro y ellos, a cambio de eso, la dejaron libre, con la condición de que se fuera de aquel pueblo y que nunca más regresara. Cuando sucede esto, pasaron algunos meses. Esta familia empezó a crecer verdaderamente rápido. Empezaban a comprar camionetas, empezaban a comprar muchos terrenos, ganado, empezaron a poner tiendas en aquel pueblo. Entonces la gente se les hizo muy extraño que por qué ellos de la noche a la mañana se hicieron de tantísimo dinero. Entonces esta familia pues es muy famosa porque fue la familia que capturó a aquella bruja a cambio de su libertad. Esta historia también nos la contó nuestro amigo. Entonces, pues imagínense, es muy interesante cómo todavía cerca de nosotros habitan este tipo de mujeres, este tipo de brujas que practican el ocultismo, la magia, que manejan esta energía, que casi nadie puede hacerlo. Recordemos que las brujas pues vienen de familia, ¿no?, que pertenecieron, que practicaron. Entonces es un don que ellas tienen para poder manipular la energía, para poder tener un contacto con el diablo, que les da él, a cambio de su alma, este poder de poder convertirte en cualquier animal, de poder hacer daño, de poder hacer maldad a una persona, de quitarle la vida, ¿no? Entonces, pues es una historia muy interesante que nos empezó a platicar aquella vez. Y recuerdo que esa noche se sentía muy pesado el ambiente en aquel lugar, porque si realmente aquellos lugares que están lejos de la civilización todavía se pueden ver estas cosas sobrehumanas. Ya donde hay más casas y ya
está más poblado, es muy difícil que puedas tú observar todo esto. Pero en aquellos lugares donde hay sierra, ¿no? Ahí hay muchas historias, muchos relatos verdaderos. Entonces, estos relatos es algo, pues, cierto, que él nos empezó a platicar. Y pues muy sorprendido él, platicándonos. Entonces nos dijo, pero ¿sí me creen o no? Pues nosotros ya con esta intriga de decir, oye, pues, ¿cómo es que has visto todo esto, no? Trabajando aquí, pues imagínate. Entonces, pues nosotros ya era tarde, recuerdo que eran las 8 de la noche, 8 o las 9. Entonces decidimos irnos ya de regreso porque pues por ahí en esos lugares está muy oscuro. Entonces, pues nosotros hemos decidido hacer estas exploraciones porque queremos mostrarle a ustedes cosas que verdaderamente son reales, ¿no? Andar en la noche, andar explorando lugares que son peligrosos, que ustedes sientan esa adrenalina, porque no es lo mismo ver un video desde tu casa, andar en una exploración. Yo pude captar aquella vez, cuando estaba haciendo la grabación, tal vez en la cámara no se ve, pero cuando yo estaba grabando, en aquella parte donde estaba el camino de las cruces, pude observar que había alguien parado al fondo de un árbol. Cuando yo empiezo a grabar y empiezo a documentar, pues sí me impresioné porque estaba algo parado allí. Entonces cuando yo levanto la cámara para grabarlo, aquel ser pasó rápido, como que él notó que yo estaba grabando. Entonces pues sí, son cosas que pasan allí, cosas muy misteriosas. Próximamente queremos ir a grabar aquí en Chimalhuacán, en la avenida de la Gaby. Este lugar también está muy cargado de energías porque ha habido muchos accidentes en esta bajada. Es una bajada que baja hacia Chimalhuacán, donde hay realmente muchas cruces. Recientemente hubo un accidente de unas personas que se fueron sin frenos, al parecer, en una moto, y entonces pues perdió la vida uno de ellos. Esta bajada tiene algo misterioso, tiene algo sobrenatural. No es normal que tú te vayas sin frenos, ¿no? No es normal que a cada rato las personas se estampen en esta bajada. No sé si vean algo, no sé si sientan la presencia de algo, no sé si se les aparezca algo que esto hace que pierdan el control y que se vayan a estampar en este lugar. Entonces yo me puse a pensar y dije, tal vez hay lugares que no conocemos nosotros. ¿Cuál fue su historia? ¿Qué pasado hubo en ese lugar? Recordemos que nuestros antepasados eran personas que se dedicaban a adorar a dioses. Dentro de estos dioses se denomina que eran demonios. Tú podías adorar a algún dios, ¿no?, significativo. Entonces nuestros antepasados pues tenían estas costumbres de dedicarle ofrendas a estos dioses. Cuando llega la religión a nuestro país, viene la doctrina del catolicismo, muchas de estas creencias desaparecen. Para los españoles, cuando llegan aquí a conquistar, cuando es la Santa Inquisición, ellos traen la doctrina diferente del catolicismo. Entonces cuando ven a nuestros antepasados que están practicando, que le están rindiendo culto a otros dioses,
los empiezan a capturar, a perseguir y los fichan como brujos, como hechiceros. Entonces es cuando empieza la persecución a este tipo de personas que adoraban a aquellos dioses. Dentro de la historia se dice que ellos practicaban el sacrificio de niños, de humanos, con esas creencias que si ellos sacrificaban a alguien, le quitaban la vida, las cosechas iban a ser abundantes o que también iba a llover. Entonces hay lugares que no sabemos qué fue lo que hubo allí. No sabemos si hubo sacrificios, no sabemos si hubo dolor, si hubo desesperación, si es por eso que las energías, por eso les estoy contando que en esta bajada no sabemos si las energías reclaman pues a más personas, a más almas. Entonces es muy difícil pues entender cómo se maneja todo esto de las energías, que de repente pues tú puedes ir en tu moto, ¿no? En tu carro, y se te pueden ir los frenos, te empiezas a quedar dormido. Esto le ocurre mucho a los traileros que van manejando una carretera y de repente se les atraviesa un niño, una señora, cualquier cosa, ellos pierden el control y se van a la barranca, pierden el control de su vehículo. Entonces esto puede ocurrir con cualquier cosa, ¿no? Recuerdo que aquella vez, cambiando de tema, recuerdo que aquella vez cuando fui a Coatepec me pasó algo muy extraño. Yo cuando iba subiendo, iba en la moto, vi a una chica que estaba parada en una cabaña. La cabaña se veía abandonada. Entonces cuando la veo que estaba parada, pues yo voy manejando y empieza a llover. Se empieza a soltar la tormenta, pero muy fuerte. Una tormenta fuerte. Un aguacero, para que me entiendan. Cuando yo volteo a verla, esta mujer se me queda viendo. Muy raro. Algo muy extraño. Se me queda viendo. Y yo veo cómo le brillan sus ojos. Cuando yo veo eso, acelero la moto. Entonces empiezo a subir. Me tardé allí como 40 minutos grabando. Empecé a grabar, empecé a hacer todo lo que iba a hacer. Entonces seguía lloviendo. Ya decido ir hacia abajo y empiezo a ver que cuando voy llegando a esa cabaña, veo a la misma mujer que estaba ahí parada. Y cuando yo voy pasando en la moto, se me queda viendo otra vez. Me sigue con la mirada y pues yo me saco de onda, ¿no? Y digo, o sea que, ¿cómo es posible que me tardé allá arriba casi una hora y voy bajando otra vez y está en el mismo lugar? Entonces cuando yo voy en la moto, pues sí me dio pues cosa, ¿no? Porque fue algo fuera de lo normal. Entonces a raíz de eso, cuando yo he ido manejando en la noche, he sentido como algo se sube a la moto, como cuando vas manejando y sientes que se sube algo. Entonces cuando yo volteo no veo a nadie, pero siento cómo se baja el asiento. Entonces esto es a raíz de que cuando yo fui a grabar aquí a ese pueblo, que para muchos es un pueblo encantado, pues ocurrió todo esto. Sí es asombroso cómo hay seres que ya no están en este mundo, que se te pueden pegar. Hay historias de personas que van manejando en la carretera, hay un accidente, pasan por el accidente y entonces cuando llegan a su casa se les empieza a mover las cosas, se empiezan a azotar las puertas, se empiezan a mover las cortinas. Esto a rasgo de que se llevan a aquel ser.
se lo llevan y entonces se les pega y es muy difícil que se despegue de ellos, porque como pasaron por aquel accidente y ven luz, pues se va con ellos. Entonces estas historias son muy interesantes. Vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a estarles compartiendo muchas experiencias que hemos tenido. Vamos a hacer más videos de este tipo porque tenemos muchas cosas interesantes que queremos contarles y cosas verdaderamente fuertes que solamente tú podrás ver en este canal. Tal vez tú eres una persona que quiere algo fuerte, que quiere experimentar, que quiere saber de alguien que tuvo una experiencia paranormal, y pues nosotros tenemos algunas experiencias. Vamos a estar haciendo algunas entrevistas, vamos a estar invitando a algunas personas que han tenido pues este contacto con lo sobrenatural, con los muertos, ¿no? Tenemos por ahí una persona que se dedica a todo esto de las limpias y que él tuvo desde pequeño una infancia que lo fue arrastrando, que lo fue llevando a practicar todas estas situaciones de manejar esta energía, de practicar la magia. Entonces él desafortunadamente desde pequeño se hundió en la magia negra, ¿no? Cuando él iba en la secundaria, pues empezó a practicar todo esto, llegando a descubrir muchas cosas, llegando incluso a hacer amarres con tan solo 14 años de edad. Entonces él viene de una familia de brujos, y él nos va a contar por qué se metió a este ambiente, qué fue lo que lo motivó, si él tuvo algún problema en su casa que lo hizo que se metiera, que se profundizara a manejar estas energías. Entonces pues próximamente vamos a estar entrevistándolo, y pues queríamos comentarles que vamos a estar grabando, que vamos a estar sacando contenido. Espero y les gusten estos videos que estamos haciendo, que realmente son para todos ustedes. Que si ustedes tienen alguna experiencia, que si tienen algo que contarnos, podemos nosotros ir a grabar, a documentar, o podemos platicar una plática muy, muy profunda, donde pues tú nos puedas contar qué es lo que ves, qué es lo que te ha pasado, qué crees que sea todo eso. Entonces pues estas son unas historias impactantes que han ocurrido en aquel municipio de Coatepec, y también hay muchas historias aquí en Chimalhuacán, en Texcoco, en Iztapalapa. Próximamente queremos ir a grabar a Iztapalapa. Ya también hay muchas historias donde se ve que hay incluso en algunos videos se puede notar que hay brujas todavía allá, y cuando las brujas van volando en la noche, en la madrugada, se convierten en bolas de fuego, y entonces es muy difícil que tú tengas esa suerte de presenciar algo así. O sea, siendo sinceros, es muy difícil que tú puedas presenciar cómo va volando una bola de fuego. Imagínate, si tú llegaras a acercarte, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué se vería de cerca? Si realmente es fuego, o tal vez puedes ver a alguien que está ahí volando, ¿no? Y es muy interesante. Yo siempre he tenido estas dudas que pues siempre me han inquietado, ¿no? Las cosas sobrenaturales, las cosas que existen, pero que no todos tenemos la capacidad de verlas, ¿no? Ni de sentirlas. Entonces pues espero te haya gustado este video.
te pido que te suscribas al canal, que lo compartas y que pongas tu comentario. Espero que tengas una increíble noche. Te vamos a dejar nuestro correo electrónico para que tú también tengas acceso a comentarnos. Bueno, nos despedimos. Nosotros somos Cuando la Noche Cae. Que tengas dulces pesadillas. Hasta luego.